Andrea Sandino es Horizonte Educativo. Muy buenos días a la audiencia de Horizonte Educativo, que todos los domingos le madrugan a la educación y nos acompañan por el espacio del 1278. Para hoy hablaremos sobre el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Para ampliarnos sobre este tema, hemos invitado a Juan Carlos Jaime Fajardo, quien es doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y además docente del Distrito Capital. Bueno, Juan Carlos, muy buenos días y cuéntenos para iniciar qué es la OCDE. Sí, Andrea, pues un contexto general sobre la OCDE, recordar que esta surge después de la Segunda Guerra Mundial, pero es en los últimos años que ha venido cobrando una importancia relevante en la orientación de políticas públicas en los estados que suman ingresar allí. Los estados que hacen parte de la OCDE es un club, como se dice, que asume buenas prácticas, pero buenas prácticas mercantiles, que empiezan a orientar diferentes ámbitos de la vida social, como por ejemplo la educación, la salud, la infraestructura, el transporte, la misma administración pública, etc. Es decir, empieza a estandarizarse una serie de prácticas que estén en relación con la eficiencia, sobre todo la eficacia, pero con un objetivo que casi no se nos dice: permitir que la inversión, tanto extranjera como interna, obtenga las mejores ganancias. Y en el caso específico de la educación, la OCDE ha venido brindando una serie de medidas para los países en general que, más que recomendaciones, se convierten en obligaciones que los diferentes estados asumen con el único propósito, como dije ya, de generar mayor riqueza para los sectores inversionistas. Bueno, ¿y cuál es la principal implicación para la educación colombiana de que Colombia ingrese a la OCDE? Creo que lo central en educación, y que lo encuentra uno en diferentes documentos, consiste en que se ha venido cambiando los fines. Es decir, los planteamientos de la Ley 115, que tienen una visión amplia de la educación con elementos democráticos, se reducen hoy a lo que ellos llaman generar valores agregados en los procesos productivos. En mi opinión, este es el centro de la orientación de la OCDE para la educación. Y ello ha venido generando una serie de reformas por decretos, resoluciones, circulares, directivas, coherentes con dicho objetivo. Incluso responde este objetivo a una preocupación que tiene tanto los organismos internacionales como el mismo ministerio y el gobierno, que consiste en que Colombia tiene baja productividad. La Fundación Compartir, por ejemplo, ya la cuantificó y dicen son 94 billones que se obtendrían de ganancia si se implementa dicha medida. Pero ¿esto qué implica? Esto implica que la educación se reduce a procedimientos básicos que los estudiantes deben aprender para que se produzcan dichos procesos de valor. Bajo dicho objetivo educativo de la OCDE, ¿cuáles serían las principales exigencias de la reforma escolar para Colombia? Entonces, en ese marco de adiestramiento, tanto de maestros como de estudiantes, es que encontramos una serie de medidas concretas, como por ejemplo la jornada única. La jornada única la orienta la OCDE y el Ministerio fortalecer 3 áreas, por ejemplo, las ciencias, matemáticas y bilingüismo, negando la opción a otras áreas fundamentales, pero como estas son las que se evalúan y las que consideran ellos pueden generar mayor valor agregado, pues se enfatiza en ello. De igual manera, los diferentes mecanismos de incentivos para quienes asuman dicha política, ¿sí? Entonces encontramos que a las instituciones, a los directivos docentes, a los maestros, se chantajea que en la medida en que se logren los propósitos que ellos han trazado, darán algunas monedas para que incentivar su implementación. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo se chantajea los presupuestos institucionales y los salarios de los maestros con tal falacia, como es el caso del índice sintético de calidad. También está todo el paquete evaluativo, particularmente los nuevos protocolos de la evaluación de desempeño buscan la promoción e implementación de la orientación de la OCDE.
Es decir, todos los ítems o la práctica de los maestros termina limitándose a procedimientos, a convertirnos en operadores de currículo para lograr este propósito. De igual manera, orientan, que hay que prestar bastante atención, la injerencia del sector privado en los procesos, tanto de certificación como de evaluación. Llaman a que los sectores productivos sean quienes empiecen a medir y a orientar cómo estamos desarrollando la educación particularmente, pero no únicamente en los colegios donde hay articulación con el ciclo técnico. Y como están en el marco de la eficiencia, también están orientando retomar nuevamente el decreto 230. Para ellos es clave lo que ellos llaman la no repitencia o la reprobación, pues eso implica presupuesto, pero también orientan que es necesario que a los maestros nos adiestren para manejar grupos más grandes. Es decir, vamos a tener un mayor hacinamiento en los colegios, y esto es coherente con algo que el Banco Interamericano de Desarrollo, que vino a principio de año al país, encuentra como problemático para ellos. Aclaro que es la necesidad de hacer una reestructuración de la planta de personal. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente se irán a aumentar parámetros, probablemente se irán a fusionar instituciones, probablemente nos van a asignar más funciones de las que ya nos han venido dando para, como ellos dicen, haya una coherencia en la planta de personal respecto al gasto de nómina y respecto a la relación maestro y cobertura. Y con certeza hay una cantidad, invito a que los colegas lean estos documentos de la OCDE, particularmente de 2016, porque hay una serie de orientaciones que vamos a empezar a sentir en la escuela, en nuestra vida cotidiana. Es necesario pensarnos una alternativa, empezando estas reflexiones en las aulas, nosotros como maestros, pero también en los consejos académicos, no caer en la lógica de llenar formatos o asumir las políticas sin reflexión, lo propio los consejos directivos, que tanto los maestros como los directivos, como los padres de familia, como los mismos estudiantes comprendan que esta es unas políticas que afectan a la comunidad educativa en general, no es únicamente a los maestros, y que allí está en juego pues el mismo fin de la educación. ¿Sí? Donde se hace necesario repensar los proyectos educativos institucionales, se hace necesario defender la autonomía que aún queda en las instituciones para que desde las mismas instancias del gobierno escolar hacerle resistencia y empezar a construir alternativas educativas que respondan a las mismas comunidades. Y por ende allí el sindicato, la ADE tiene que jugar un papel importante en empezar o continuar la construcción de un proyecto educativo alternativo, no solamente que le resista a las orientaciones de la OCDE, sino que además ayude a construir alternativas y procesos educativos para la transformación social en relación con las problemáticas ambientales y sociales existentes en los territorios. Bueno, agradecemos a Juan Carlos por este tema que nos trae en discusión el día de hoy, y agradecemos también a la audiencia que siempre nos acompaña fielmente por este espacio. Les habló Andrea Sandino y esperamos que tengan una feliz semana.